está el señor Carlos Rottenberg. Gracias por este ratito, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hacemos la pausa, Adelante. nos metemos de lleno y la sumamos a Paola y charlamos un rato. ¿Cómo no? De la vida, la política, estas cosas. Lo que quieras. Mañana cesárea programada. También. De acá te vas. De acá me voy. Era lo último que tenía que hacer antes de irme para el sanatorio. Qué lindo momento. Muy bien. Muy bien. Enhorabuena. Que venga con el pan bajo el brazo. Bueno, de eso hablamos. De eso hablamos después. Está muy mal, regular la situación. El teatro acompaña la época. O sea, decir lo contrario sería faltar a la verdad y tampoco creíble venir a dar datos numéricos en asistencia global de espectadores que no respondan a una merma en el consumo de cualquier actividad comercial. El teatro es una buena boca de urna porque responde directamente al bolsillo de la clase media fundamentalmente y entonces muchas veces se ha tomado, pero a lo largo de la historia, tanto para medir prontamente, en 2 o 3 semanas, antes que lleguen incluso los resultados de muchas consultoras, se mide el teatro por incluso empresas que sería impensados de importantes, que consultan cómo va el movimiento de boletería teatral para tener un primer dato preliminar sobre lo que es fundamentalmente Ciudad de Buenos Aires. También se hace esto con Mar del Plata, un poco menos con Villa Carlos Paz, pero digamos todo junto el conjunto conforma un mapa, un mapeo del consumo que además, si uno lo mira con la historia económica y social del país, termina dándose cuenta que siempre acompañó la época. O sea, la acompañó con un 35% de caída, por ejemplo, en el 2001, en una recuperación del 2002 al 2005, para en el 2005 estar de vuelta como en el 2000, con un crecimiento del 2005 al 2011, con una meseta del 2011 al 2015, que también acompaña, o sea que cuando nosotros decimos, por ejemplo, no nosotros, la Asociación de Empresarios, que en 3 años bajó 25 puntos la venta global de boletos, quiere decir que de cada 100 personas que iban al teatro en el 2015, hoy van 75, sin importar los éxitos y fracasos de cada título. Estamos hablando del mapeo que conforma la semana, el mes y el año teatral. ¿Y eso es por más competencia, más diversidad, más alternativas o necesaria inexorablemente porque hay 25 de cada 100 que hoy no están disfrutando de un espectáculo? Nosotros entendemos que tiene más competencia lo que tiene que ver con el cine. Cuando se habla de la caída del cine, o de repente una película como la que está funcionando también ahora, que pasa a ser una excepción, resulta que ahí uno puede ver un conjunto que tiene que ver con lo económico y con otras tecnologías, que es diferente al teatro. El teatro sigue siendo artesanal en eso. El teatro tiene menos competencia por el hecho vivo. O sea, si a alguien le interesa ver una obra determinada o un actor determinado, una dirección determinada, se da solamente en ese lugar. Es más inelástico, digamos. No tiene copias. O sea, vos si querés ver a alguien en particular, es ahí, ocurre en vivo, se aprueba o se reprueba lo que hace en vivo. No te puede arreglar como si en la tele, subime la luz, bajame la luz, poneme el micrófono, hacer un plano más largo, más corto, hagamos una retoma. Cosas de las cuales vos no sabés nada. No sé nada, pero sí sé que en el teatro podés engañar desde un escenario 10 minutos a una platea, pero hacerla engañar 1 hora y media es imposible. ¿Y en la tele se puede? En la tele seguro. Sí. En la tele seguro. ¿Y la temática también influye en el estado de ánimo de la gente en el país? Yo noto que ahora, por ejemplo, muchos se vuelcan al humor. Sé que necesitamos reírnos un poco. ¿Sabés cómo se puede ver eso más que a lo mejor la coyuntura del día? A mí me gusta decir que más que las fotos del momento, miremos la película completa, ¿no? Yo empecé hace 45 años a trabajar en esto. Tenía 17 años y hoy tengo 62. ¿Sabe dónde veo la diferencia? Cuando miro la cartelera de hace 40 años y la de ahora. Donde de repente el teatro más profundo, con más contenido, más contestatario, no sé, Arthur Miller, si querés, o la venida de Nuria Espert haciendo Yerma desde España para aquí, ocupaba los teatros de la Avenida Corrientes de 1.200 butacas. Hoy eso quedó casi circunscripto al circuito de teatro oficial, o en otra escala al gran movimiento del teatro independiente. Pero si vos mirás lo que tiene que ver con el circuito al que pertenezco, la Avenida Corrientes, adyacencia y todo lo que tiene que ver con... Fíjate que más o menos la competencia es, con esta te vas a reír más. ¿Viste? Que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el humor desde hace bastante, será tal vez porque
Para no humor tenemos otras cosas en la vida, pero el humor, si uno mira la estadística que arrojan los datos, dónde elige el público, en qué casillero, que sería en qué boletería concurrió, te vas dando cuenta que el humor prevalece. Cosa que también hay una particularidad, vos sabés que en el mundo está muy estudiado que lo que más vende no es el humor, sino que es lo que llega al sentimiento. Ejemplo, en cine Titanic, nadie puede decir que el hundimiento del barco tiene humor. Claro, correcto. Digamos, en general lo que tiene que ver, lo que toca el sentimiento, es lo que más, y piensen ustedes en títulos de películas, en obras teatrales, esto tiene que ver En la con la televisión, coyuntura. perdón, los chiquitos cantando, ¿no? Total, por eso Las digo, propuestas digamos, de lo que motiva y moviliza por lo Sí, extraordinario. así es, Y así es. bueno, O sea, también después el recurso del golpe bajo, que es lo que hay que cuidar, ¿no? por eso hay que cuidarlo, pero el espectáculo que, digamos, que toca el sentimiento en el mundo está por encima del espectáculo de humor. Está bien, pero eso traducido en la política significa que la pasión juega muchas veces más que la razón. Sí, total, total. Bueno, Y si no, tiene no se que ver aplicaría el 17 de octubre del 45 y tantas otras cosas en la vida pública. pero además tiene que ver con, en el caso nuestro, que podéis llamarlo alternar a la política, cómo se hace. Porque el tema no pasa por el formato que tiene el espectáculo. Puede haber un espectáculo serio, entre comillas, hecho no muy serio. Un espectáculo de humor hecho muy seriamente. O sea, no pasa por el resultado del espectáculo que se ofrece, sino también cómo se fabrica eso. Las armas, vos recién hablabas de los golpes bajos, ¿no? También las armas que se emplean en cualquier situación de la vida, nombro la política porque lo decís vos, yo te hablo del teatro porque es lo mío, tiene que ver. Eso no quiere decir que lo que uno plasma en un papel o en una idea, después con el resultado final termine siendo lo que da. Porque una cosa es pergeniarlo y otra cosa es el resultado. Esto vale para el teatro, para la política y para lo que quieras. ¿Y a qué se debe este cambio de que, por ejemplo, un economista lleva al teatro un monólogo acompañado de otro designer, Milei, por ejemplo, o dos periodistas de policiales hoy hacen teatro? Es decir, pero eso tiene, pero eso no es, digamos, yo no estoy hablando de eso, ¿eh? No, yo estoy hablando de la macro, digamos, donde estamos hablando de una Argentina de 5 millones de boletos vendidos al año y esas cosas no mueven la brújula. No mueven, claro. La brújula, la aguja, no la mueven, ¿entendés? O sea, puede haber, también podemos juntarnos nosotros tres y hacer una función de Café Concert esta noche y a lo mejor la llenamos. Claro. Si no hay otra cosa para hacer, ¿no? Pero Sí, Estoy pensando en todas las alternativas. claro, o posibles los amigos antes que tengamos, la familia, pero digamos, estamos hablando de los movimientos que conforman, de alguna manera, masitas, para no decir masas, porque el teatro no mueve masas, el teatro mueve masitas, comparado con otras alternativas, de todo lo que tiene que ver con, digamos, es la hermanita menor, por no decir pobre, de todo lo que tiene que ver con la llegada de medios. O sea, el teatro, en definitiva, es un formato que siempre sigue siendo elitista si lo comparamos con las otras ramas de difusión, ¿Te molesta o te enaltece la definición de la teatralización de la política, que es tan habitual muchas veces cada vez que vemos relatos más parecidos al teatro que a la realidad o a la verdad? No, yo creo que se nota más ahora, se nota más y creo que desde los 90 para acá, digamos, se cruzó mucho y se mezcló mucho la farandulización de la política. Porque si fuese, yo al teatro le tengo mucho respeto. Es muy diferente pertenecer al mundo teatral que pertenecer a la farándula. Y me parece que aquí de lo que se trata es que vamos más por el lado de la farándula que del teatro. Sí. Porque el teatro es es un arte al que yo le tengo mucho respeto. Ojalá la política fuese solamente teatro. La Argentina sigue siendo de todas maneras el faro mundial que siempre fue, ¿verdad? Es uno de ellos. Uno de ellos. Sí, uno de ellos. Que siempre fue y se lo ganó con el tiempo, porque en realidad, si uno piensa, yo recién hablé de 40 años atrás, comunidades como la mexicana, por ejemplo, el Distrito Federal estaba por encima de Buenos Aires. En aquel momento, el teatro independiente aquí tenía arraigo, pero había otras comunidades como lo que era el Off-Broadway, que tenía mucha fuerza. Hoy tiene más teatro independiente Argentina que Broadway. Independiente, ¿no? O sea, se lo ha ganado, se lo ha ganado. ¿Te gustaron los cambios de la Avenida Corrientes? Sí, yo le puse un voto positivo desde el primer momento, porque entre otras cosas, como hace 45 años que la transito con mi trabajo, conocí la degradación de la avenida. Entonces, la verdad que la primera cosa que planteé cuando el jefe de gobierno se acercó a la sociedad de empresarios fue: mucho para perder no tenemos. Antes que pensar que podíamos ganar, lo primero que pensé es dónde estábamos parados.
Y tiene que ver no solamente con los teatros, esto excede, me parece que se ha convertido, por lo menos los fines de semana, después habría que ver qué pasa los días hábiles. Y cómo se puede fomentar. Claro, pero los días, fines de semana, se convierte en una especie de paseo cultural, gastronómico, las librerías tienen más gente. Me gusta como porteño el ícono que representa el obelisco, que es nuestra postal en el mundo y que esté revalorizado. Me gustará cuando realmente el subte tenga un horario más extendido, como en otras capitales importantes del mundo. Para que la gente pueda llegar y para que pueda volver, fundamentalmente, claro, volverse. claro. Porque una cosa es decir, vamos a tratar que usen menos el auto particular, pero por otro lado, dame los medios para volverme. Quiero ver las calles paralelas y transversales que tienen también dentro del proyecto que ver con iluminación y seguridad. Se va a inaugurar dentro de muy poco, creo que la primera semana de junio, un centro de monitoreo frente al obelisco, en Diagonal Norte, y eso me parece que también le va a dar un clima diferente. Vale decir, no soluciona el país, vamos a ser claros, obvio, pero es una de las cositas que yo le puse fichas. ¿Lograste que Mar del Plata no te cobre al final el impuesto que te quería cobrar de la publicidad en las marquesinas que habías instalado en los teatros? Está buena la Faroni pregunta, claro, porque en realidad no era a nosotros, era a las compañías teatrales que anuncian las obras en sus marquesinas, cosa que es un hecho inédito. O sea, se confundió en un momento porque hablaban de pagar publicidad. Pagar publicidad que tiene que pagar el teatro como cualquier otro tipo de comercio. Otra cosa distinta es que vos pongas la cara grande de Juan Leirado haciendo un enemigo del pueblo y que tengas que pagar por poner que la obra es de Ibsen y que Juan Leirado la protagoniza. A eso vamos. O sea, es a la marquesina, no a la publicidad. Está bien, pero eso se desechó. Se desechó finalmente, porque lo pusieron y lo sacaron. Un tema entre ellos. Nunca se terminó de pagar, porque además eso hubiese sido, insisto, inédito en el mundo, porque no existe ninguna capital, ciudad, pueblo del mundo que a los teatros le cobren, insisto, no por el cartel del teatro, sino por anunciar el espectáculo sobre su fachada. Nacho, Lourdes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rottenberg. ¿Qué tal? Le quería consultar, usted durante la presidencia de Cristina Kirchner, en un momento en el que quienes le reconocían al gobierno anterior algunos logros, no se permitían tal vez hablar de los casos de corrupción, usted dijo que no admitía corruptos, que no admitía funcionarios corruptos, que los que estaban investigados tenían que dar un paso al costado. Y ahí usted le preguntaron si Cristina le parecía honesta y usted decía, bueno, quiero creer hasta que se demuestre lo contrario. ¿Usted mantiene esa postura o cree que, por el contrario, las 12 causas con procesamientos hablan de, o al menos dan indicios de que pudo haber sido deshonesta? Mantengo lo mismo que dije, que me lo demuestre la justicia. No voy a ser yo juez cuando soy empresario teatral. Claro. Lo que también tengo claro, y vale para todos, es que tengo muy en claro quién acepto que me dicte moral. Y le tengo mucho miedo a aquel que roba una cartera en la esquina y sale gritando ladrón, ladrón, señalando para un lado y escapándose para el otro. Por las dudas, espero a la justicia. Y la otra que le quería preguntar es, ¿usted al gobierno de Cristina le reconocía que estaba mejor en ese momento la Argentina que cuando lo agarraron los Kirchner? Ahora, ¿se está mejor o se está peor? Creo que no hace falta demasiados datos más que seguir los datos oficiales para saber que está peor en todo. O sea, es puntual. Esto es, insisto, tanto es así que hace 2 semanas, y lo llevo metafóricamente al terreno del teatro, hace 2 semanas nos decía el presidente que este es el mejor camino. Y unos días después salió a plantear a través de una encuesta que no le daba favorable en un balotaje, salió a plantear un decálogo con 10 puntos que, llevándolo a mi terreno del teatro, sería más o menos como mi obra es la más exitosa, decían todos los medios, y al minuto estoy haciendo un 2x1 para que venga la gente. Más o menos es lo mismo para mí. Entonces me parece que la respuesta la está dando el mismo gobierno, y hoy particularmente, yo me veo muy afectado, por ejemplo, por lo que pasó ayer en un programa de televisión con esta señorita, o señora mejor, que de investigadora de CONICET, donde se habló tanto en el día, a partir de anoche, cuando esta mujer reconoce que por el recorte a la ciencia concreto, y se dice públicamente en un canal como Telefe, va a buscar a un programa de entretenimiento que justamente lo que da es dinero, el dinero que el propio Estado no le proporciona a un organismo como CONICET. O sea, hay muchos indicios que, más allá de reiterar aquello que dije en aquel momento, y se lo agradezco que me lo recuerde, porque viene muy bien,
Una cosa es no aceptar corruptos en ningún gobierno, así fue lo que dije y lo vuelvo a reiterar. Y cuando digo ninguno, ninguno, lo dije en el gobierno anterior, lo vuelvo a decir en este. Y con respecto a este tipo de cosas como la de ayer, a mí como ciudadano, como papá, me preocupa. Y también me preocupa que mañana, ya que Paulino dijo que de aquí me voy a una cesárea programada con mi mujer, también me preocupa saber qué debe mi nena que nace mañana. Y mi nena ya sale debiendo plata del vientre de la madre. Y eso a mí me preocupa. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Matilda. ¿Cómo se llama? Va. Matilda. Se va a llamar, o mañana en la mañana Matilda, porque la mamá, al salir de ver la obra Matilda, un musical en Londres, en el año 2013, dijo, si alguna vez quedase embarazada de una nena, la voy a llamar Matilda. Este es el momento. Y decidió bajo aquella marquesina. Es decir, la mejor obra del mundo, crear un hijo. Y muy contentos. Gracias por este ratito. Sí, Lourdes, Lourdes. perdón. Sí, yo quería preguntarle que Perdón. teniendo en cuenta de lo que mencionaba justamente, que muchas veces las boleterías marcan ciertas situaciones, si no cree que hay que generar algún incentivo para que la gente también pueda ir, porque yo, por ejemplo, soy una asidua concurrente a los teatros porque me encanta ver obras, porque hice teatro toda mi vida, pero muchas veces es difícil porque uno va a una entrada, reconozco que al actor hay que pagarle también, pero uno va y una entrada te sale 900, 1000 y pico, y más la salida a comer. Bueno, es una salida que no es hoy, como está la situación económica, justamente. Si cree que hay que generar algún Es el incentivo. tema de todos los días. A mí me gusta decir que cuando a alguien le falta algo, pero ese algo lo tiene el otro, eso no es crisis, eso que está mal repartido. Cuando nos pasa esto, que perfectamente está bien graficado por vos, que para que tiene que pagar es caro y para el que tiene que producir es insuficiente, eso es crisis. Eso termina dando, por ejemplo, en Mar del Plata el anteaño salas cerradas. Porque lo que decís es totalmente cierto. Nosotros lo vivimos como consumidores también. Y entonces cuando yo pienso que siempre la gente de esa clase media que hablé recién, de esa boca de urna, también iba a comer e iba también a estacionar. Y nosotros, ¿sabes cómo lo medimos? Lo medimos en precios relativos. Nosotros lo medimos sabiendo que en esa época donde, no importa cuál, nosotros sabíamos que podíamos pagar, por ejemplo, 3 estadías de estacionamiento con una entrada, sabíamos que podíamos pagar 5 entradas de cine, sabíamos una cosa que parece menor, que podíamos comprar 150 turrones en el kiosco de al lado de cualquier teatro, sabíamos que tomábamos 15 cafés. Esa es nuestra manera de poder medirlo. Cuando sabemos que no nos alcanzan los 5 entradas de cine, cuando sabemos que no compramos los 150 turrones, entonces ahí te vas dando cuenta que el problema no es el precio de una entrada, el problema es mucho más importante y el problema tiene que ver con un enflaquecimiento real de nuestro bolsillo. El tuyo como consumidora, el mío por querer brindarte ese servicio y tratar en el mejor de los casos de hacer empardar el ingreso con el egreso, porque hoy en día en Argentina empatar es ganar. Nunca mejor cierre. ¿Te robaron el optimismo o lo seguís siendo? No, optimismo, mirá, si mañana dijimos, tengo un nene de 2 años y 8 meses, Por eso, y un hijo mañana- de 33 años, mañana viene una hija. Bueno, para ponerle un cierre a la crisis, casi tengo más hijos que espectadores. Pausa. Pausa, ya venimos. Gracias, Carlos. Por favor. Hasta la próxima. Siempre bienvenido. Y suerte mañana. Gracias.